con las familias de sus hijos. Amén. Entonces, va a estar difícil predicar ahora, pero quiero compartirle rápidamente la segunda parte. La primera fue, fue la semana pasada, cómo empezó todo desde su creación, cómo planeó Dios todo, ¿se acuerdan? Cómo Dios hizo al hombre, qué fue lo que Dios le dio al hombre para que fuera, Y después, dentro de la enseñanza que di como introducción, le dije que cómo se perdió, cómo el hombre entregó lo que se le había dado, lo que Dios le había dado, no se lo quitaron, no se lo robaron, el hombre lo entregó y el enemigo recibió la autoridad que el hombre mismo le delegó. Y empezamos a ver cómo Adán y Eva tuvieron el encuentro con Dios y empezó la decadencia del hombre. Empezó la decadencia del hombre por la desobediencia. ¿En qué quiero centrarme en este segundo sermón? Quiero compartirles acerca de el encuentro que tuvo Dios con ellos y con la serpiente que simbolizaba al enemigo, a Satanás. Y el Señor en aquel momento lanza el inicio de una etapa que le iba a traer dificultades al hombre. Marca el inicio. Él mismo empieza a lanzar una profecía, la primer profecía mesiánica. Ahí fue la primera vez que el Señor, nuestro Dios, habla de la simiente de la mujer, habla de que el Mesías vendría, que tendría que venir un Salvador. Desde ahí, desde Génesis capítulo número 3, Dios empieza a declarar y hablar lo que va a suceder, empieza a hablar lo que viene, empieza a hablar, y de ahí, de esta promesa o de esta profecía o esta declaración de parte de Dios, se compone toda la Biblia. Otra vez, de este pronunciamiento, de ahí sale todo lo que está registrado en la Escritura. Aquí, todo. Ahí tú vas a ver en todos los libros, en todas las edades, en todos los tiempos, empiezas a ver que se basa en esta profecía o en esta promesa de parte de Dios, de Génesis 3. Y ahí es donde quiero que pongamos atención, porque es muy importante para que entendamos lo que vamos a compartir el domingo 21, que también va a ser muy breve, pero quiero hoy que comprenda nuevamente lo que sucedió. Y dice la palabra en capítulo número 3 del libro de Génesis, dice 3:15, dice: pondré enemistad. A ver, repita conmigo: pondré enemistad. ¿No se oyó? Nuestro Dios lanza el inicio. Escuche bien, lanza el inicio de una batalla. Podría decir, lanza el inicio de una guerra. Eso no lo puso el hombre, eso lo está declarando Dios. Dios está declarando el inicio de una batalla. Y tenemos que comprender por qué inició esa batalla.
por lo que el hombre soltó, por lo que el hombre perdió. Y él dice, voy a poner enemistad. Y cuando tú entiendes la palabra enemistad, y si tú buscas la definición de enemistad, enemistad es un pleito, es una lucha, enemistad es una guerra, enemistad es un conflicto entre dos personas, un conflicto entre dos naciones, un conflicto. Y hemos visto, pondré enemistad. Y cuando hablas de enemistad, estás hablando de preparación, estás hablando de planeación, estás hablando de estrategia, estás hablando de lucha, estás hablando de pleito, estás hablando de guerra, estás hablando, y el Señor estaba lanzando, Dios estaba diciendo, voy a poner enemistad, voy a poner una enemistad entre la simiente, entre tu simiente, entre la simiente del enemigo y la simiente de la mujer. Voy a poner un pleito, voy a poner una guerra, voy a poner una lucha entre ustedes. Y desde ahí, si tú puedes ver y puedes analizar toda la Biblia. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Toda la Biblia. Bueno, los que no, tienen que leer la Biblia. Tienen que leer toda la Biblia. Yo he leído varias veces la Biblia. Toda la Biblia. Y toda la Biblia, cuando lees la Biblia, te das cuenta de cómo está. Todos los libros está reflejado en una enemistad. Está reflejado en una guerra. Está reflejado en una batalla. En una batalla. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Le está diciendo a la serpiente, está marcando un inicio y le está profetizando a la serpiente, le está diciendo a la serpiente, vas a morir, vas a ser eliminada, tu tiempo está contado, vas a perder, te van a aplastar la cabeza, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero tú vas a ser herido de muerte. Te voy a derrotar, te voy a destruir. Empieza y lanza, dice él, dice, esta te herirá en la cabeza y tú herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Y ahí está por primera vez la esperanza del Mesías, de nuestro Salvador. Y ahí está mencionada la guerra contra la simiente. Por eso doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, como tiene tanto interés en los niños. Porque ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿Cuál es la simiente? La simiente son los hijos. La simiente son los hijos que son dados a luz. Por eso el enemigo se levanta contra esa simiente. Pondré pleito, pondré guerra. Hay una profecía de enemistad, hay una profecía de guerra. Dios es el que pone la enemistad. La enemistad no es casual, no es casual. La enemistad viene de parte de nuestro Dios. Y habla de dos simientes, simiente contra simiente. Fíjate, dice, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Dos simientes que se levantan y pelean. Dos simientes que se levantan y pelean. Voy a poner enemistad entre las simientes. Y titubeé un poco para el tema. Estaba orando y le decía, Señor, dame no el tema, sino ¿cuál es la palabra?
No. ¿Cómo ponerlo? ¿Cómo describir las primeras palabras en la presentación? Y dentro de lo que Dios dijo, Dios dibuja el desenlace. Escuche bien esto. Dentro de lo que Dios dijo, Dios dibuja el desenlace. Dios dice: así va a suceder, así va a pasar. Así va a pasar, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones pasen, no importa cuántos miles de años pasen, no importa cuántas generaciones pasen, así va a ser el desenlace. El desenlace está anunciado, la forma en que va a terminar las cosas están anunciadas, las cosas en que la forma en que terminará el conflicto, la forma en que terminará la enemistad está descrita. Y cuando tú sabes que cuando Dios dicta el desenlace, cuando Dios dicta el final, cuando Dios no solamente dice el inicio, sino que está diciendo el final también, está diciendo: así van a terminar las cosas. Entonces es para que nosotros como hombres podamos saber y entender y decidir el lugar, el bando donde nosotros queremos estar. Decidir del lado ganador o decidir el lado perdedor. Porque Dios ya dijo quién va a perder. Y Dios ya dibujó quién va a ganar. Y la gente todavía ignoramos eso. Y no hemos entendido lo que Dios dibujó en el desenlace. Y por eso cuando el enemigo sabe el final, el enemigo no quiere él terminar solo. El enemigo no quiere, él sabe que va a perder y va a hacer todo lo posible por defenderse, pero sabe que llegará el momento en que se decidan las cosas y él no tendrá oportunidad de poder ganar. Por eso es que el enemigo peleará contra la simiente para tratar de destruir la simiente, para tratar que la simiente no avance, que la simiente de la mujer se pierda, se muera y no logre hacer el propósito por el cual fue enviado. Pero él sabe cuál es su desenlace. Y la simiente del enemigo que está anunciada por Dios es la simiente, es todos aquellos que están bajo la influencia, el poder, la manipulación del enemigo. Como fue Caín cuando mata a Abel. Y se vuelve una guerra entre dos simientes. Y hay heridos, y hay lastimados, y hay muertos. Hay gente que llora, gente que sufre, gente en depresión, gente en tristeza, gente en enfermedad, gente en desesperación, gente angustiada, gente sin paz, gente sin gozo, gente sin amor, gente sin entusiasmo, gente sin ánimo. Y eso es producto del control que la simiente del enemigo ha hecho nacer o crecer en la vida del hombre. Satanás sabe que su final vendrá y sabe que vendrá por medio de un hijo. Wow. Escuche. Satanás sabe que su final vendrá, y no solamente sabe que vendrá, sabe por medio de quién vendrá. Y empieza Satanás, sabiendo que es la simiente que lo va a destruir, empieza Satanás a decir: con toda mi fuerza y con todos los medios y con todo mi equipo y con todo mi ejército voy a tratar de impedir que esa simiente produzca fruto. Voy a impedir que esa simiente se levante en contra mía. Voy a
impedir que esa simiente, ya ahí ya está la enemistad. Ahora yo ya tengo identificado quién es mi enemigo. Yo sé de dónde viene mi destrucción y yo voy a hacer toda mi influencia y toda mi fuerza para destruir a mi enemigo, que es la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Los hijos. El enemigo se ensaña contra los hijos. El enemigo se ensaña contra la simiente. El enemigo se levanta en contra de los hijos. El enemigo empieza desde Génesis capítulo número 3 a usar toda su influencia para destruir. Por eso usó a Caín. Si tú escuchas, Caín era del maligno. Por eso destruye a Adán. A Abel, perdón. Dice Primera de Juan capítulo número 3 verso 12, dice así, fíjese, dice como dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era Caín? ¿De quién era Caín? ¿De quién era simiente Caín? Del maligno. Satanás empieza a trabajar desde el inicio y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Así dice Primera de Juan capítulo 3 verso 12. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Así está literal diciendo la escritura, porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Y fue el primer asesinato en la historia. Un hermano mata a otro. La guerra comienza en la familia. La guerra empieza a caminar allí en la familia. Y tú puedes ver a través de toda la Biblia, y voy a mencionar algunos ejemplos nada más, voy a mencionar algunos ejemplos, pero el enemigo se ensaña contra las familias. El enemigo no sabía cuál era el niño que iba a venir a destruirlo. Él no sabía quién era, no sabía por medio de quién iban a nacer, no sabía, pero sí sabía, no sabía la persona particular que iba a ser usada para que ese niño naciera, que es la simiente de la mujer. Entonces él estaba pensando, pues la forma de poder evitar es destruir a todos los niños. Y cuando vemos nosotros que el pueblo de Dios estaba en Egipto, estaba ahí en Egipto, en Éxodo capítulo número 1 verso 15 en adelante, vemos cómo el faraón empieza a tomar una decisión y decir: todos los niños varones que nazcan en las hebreas tienen que ser muertos. Y les habla a las parteras y les dice a las parteras, les dice: esta es la orden. Todas, cuando ustedes sean convocadas por las hebreas para que tengan a luz sus hijos, ustedes tienen la orden de matar a todos los niños. Y las hebreas recibieron la instrucción, las hebreas se fueron, pero dice la palabra que las parteras tenían temor de esta orden que se les había dado, y ellas dijeron: no podemos matar a los niños. ¿Cómo tenemos temor a Dios? No podemos hacer eso. Y ellas disculparon a los niños y los niños nacían, y el faraón se dio cuenta y manda a llamar a las hebreas y les a las parteras y les dice: ¿cómo que están haciendo los niños? Yo les di una orden, ¿cómo no están obedeciendo esa orden? Y las parteras dicen: es que las hebreas son tan fuertes y tan robustas que antes de que nosotros lleguemos ellas ya tuvieron a sus hijos sin necesidad de ayuda. Dios obrando a través de las personas para salvar la simiente. Faraón toma una decisión y convoca al pueblo y les dicen las parteras: no me están obedeciendo. Y le dice a todo pueblo, le dice a todos los egipcios: todo niño que vean de los hebreos, tómenlo y échenlos al río para que mueran.
De ahí sale Moisés, ¿se acuerda? Tómenlo y mátenlos. Mátenlos a todos. Otra vez el enemigo levantando, usando la simiente de él, que son la gente que de alguna manera está siendo usada por él. Es la simiente del enemigo, en quien se han reproducido el enemigo, en quien el enemigo ha podido poner su esencia. Esos son la simiente, y son los que estaban siendo usados para destruir a la simiente que Dios dijo te va a destruir y te va a matar. En otro pasaje, Atalía en Segunda de Reyes capítulo 11 verso 1 también quería matar a la descendencia de la línea mesiánica de David, y Atalía empieza a matar a los herederos de la corona de David, de la casa de David, y los mata a todos. Pero Dios esconde a Joás y persevera la promesa. Dios lo esconde, lo protege, y después sigue para el desarrollo de la promesa. Herodes, cuando escucha que ha nacido un rey, el rey de los judíos, entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Empieza Herodes y va, y Herodes empieza a ir por todos ellos, empieza a matar. Había un llanto, había algo terrible sucediendo, porque Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que era la simiente la que venía a destruirle, a aplastarle la cabeza. Era la simiente quien lo iba a destronar y quien lo iba a matar. Y otra vez Dios manda a José y a María y les dice: salgan, lleva a tu hijo, llévalo, protégelo. Y María se levanta y José se levantan y toman al niño y salen de esa zona. En Apocalipsis dice que el dragón se levanta y espera al niño. Está esperando que el niño salga. Ve a la mujer embarazada y está esperando que el niño salga para matarlo. Y por eso usted no puede fallar apoyar la festividad de los niños del sábado. Si algo como iglesia tenemos la responsabilidad de proteger, es la simiente nuestra, que son los niños, y que el diablo quiere destruirlos. Se levanta el dragón está herido de muerte, el dragón le fue aplastada la cabeza y está esperando el último momento, y Dios le dio la potestad y le dio la autoridad al hombre, le dio la autoridad para poder hacer y poder echar fuera al enemigo, echar fuera la simiente del enemigo. Y vemos en todo esto que les estoy contando la guerra iniciada en Génesis. Ya voy con Herodes. Y la pregunta que debemos de hacernos nosotros es: ¿por qué Satanás ataca a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no quiere que los niños vengan? ¿Por qué Satanás no quiere que los niños nazcan? ¿Por qué Satanás quiere aniquilarlos antes de que vean la luz? ¿Por qué?
Porque los niños que vienen a nuestra tierra, los niños que son la herencia de Dios, vienen con un llamado de propósito. Los hijos vienen con un plan delante de Dios. Fueron hechos, fueron diseñados, fueron pensados por Dios, fueron escogidos los padres, fue escogido el momento, fue escogido la ciudad, fue escogido absolutamente todo, en la forma de que el niño vendría, y ese niño vendría a cumplir un propósito, como lo fue Juan cuando fue anunciado a Elizabeth y le dicen: vas a tener un hijo. A Zacarías le dicen: vas a tener un hijo. Ese hijo tuyo va a ser el que va a ir abriendo, anunciando el camino del Señor, va a ir anunciando, va a abrir la brecha. Por eso cuando Simeón estaba parado en el templo y ve al niño y lo agarra en sus brazos y empieza a ver, le dice: Señor Santo, hoy despides a tu siervo, habiendo visto tu salvación para las naciones y para tu pueblo. Wow. Él sabía y le dice a la madre: tu alma será traspasada con una lanza. Le dice a María, porque Simeón profetiza lo que ese niño haría. Y por eso el enemigo está usando hoy la destrucción de nuestros niños. Niños abandonados, niños huérfanos, niños sin padres, niños creciendo desde la niñez, desviando su pensamiento, desviando su preferencia sexual, desviando sus sentimientos, desviando sus emociones. Niños que están muriendo porque la simiente de la mujer, el enemigo trae la encomienda de destruirla. Por eso honramos lo que hacen Rick, su esposa, en la casa hogar, y todos los colaboradores que están ahí. Niños que son recogidos, niños que han sido abandonados, niños que crecen vulnerables. Y nosotros, esos son unos, pero nuestros hijos no son la excepción. Los hijos de nuestros hijos no son la excepción. Los hijos de nuestros hijos y los hijos nuestros mismos están siendo atacados por el enemigo, porque el enemigo sabe el potencial que hay en ellos cuando conocen el evangelio, cuando conocen al Señor, cuando pasa de una generación a otra generación y a otra generación, cuando vemos a los hijos formándose en el camino del Señor. Esos hijos son poderosamente peligrosos para la simiente de Satanás, para transformar los corazones, para transformar las familias, para transformar las personas. Por eso nosotros no podemos caer y no podemos nosotros relajarnos en el cuidado de nuestros hijos, porque el diablo te los quiere quitar. El diablo los quiere matar. El diablo quiere hacerlos simientes suyas. Y los niños cargan un potencial impresionante. Los niños cargan un propósito. Los niños pueden ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Pero Satanás quiere que no crezcan, quiere matarlos antes de que crezcan, quiere que no hablen, quiere callarlos. El enemigo quiere ¿por qué quiere hacer eso? Porque él sabe quiénes son. Y Jesús, después de miles de años de ese pleito y esa enemistad, Jesús viene a nacer. Jesús viene a nacer, el cumplimiento. El cumplimiento no fue algo improvisado. Escúchame bien, por eso la importancia de la Navidad.
porque no estás anunciando algo que salió como producto de la casualidad. La importancia de la Navidad es poder pensar y saber y entender que lo que sucedió fue lo anunciado por nuestro Padre Dios cuando el hombre cayó. Y fue anunciado para restaurar lo que se había perdido. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y nacido bajo la ley, no fue casualidad, no fue un plan B, fue algo anunciado desde Génesis capítulo número 3 verso 15. Fue anunciado lo que iba a pasar y empieza a suceder. Nace de una mujer, vive sin pecado, muere en la cruz, resucita y vence al enemigo. Y eso lo estaremos hablando en la temporada de Semana Santa, si Dios nos lo permite, el próximo año. Y sabes una cosa, nuestros hijos siguen siendo una amenaza hasta el día de hoy para el enemigo. Nuestros hijos siguen siendo una amenaza. Ese niño, ¿cuánto tiene ese niño, Damián? 5 meses. ¿Qué crees que quiere el enemigo para ese niño? Quiere destruirlo. Quiere destruirlo. Porque el enemigo sabe el potencial que hay en nuestros hijos. Nuestros hijos tienen propósito. Nuestros hijos tienen llamado. Nuestros hijos tienen un potencial impresionante en las manos de Dios. Impresionante. Pero el enemigo quiere el aborto, el enemigo quiere la violencia infantil, el enemigo quiere el abuso, el enemigo quiere las ideologías que confunden la identidad, el enemigo quiere el desprecio por las vidas del vientre, madres que no quieren, madres que se embarazaron y están renegando por haberse embarazado porque no quieren que venga ese hijo, o madres que no pueden, o personas que no pueden tener familia, madres que no pueden engendrar, madres que no se embarazan, o madres que toman a su niño y lo ignoran, lo relegan, lo ceden. Y eso es producto de lo que el enemigo hace. Por eso él busca destruirlos antes de nacer. Los busca destruir antes de que conozcan a Cristo. Antes que descubran su identidad. Pero la Biblia dice: herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Y una herencia no se malgasta. Una herencia que se protege. Una herencia se protege. Una herencia se defiende. Y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis una sola historia. Una sola historia. Una enemistad entre dos simientes. Una simiente que le destruiría la cabeza y otra simiente que se levantaría para destruir a la simiente de la mujer. Esa es la historia que se describe en toda la Biblia. Pero el final habla de que el enemigo ha sido destruido. El enemigo le ha sido aplastada la cabeza. Ese es el final. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia?
¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿A qué nos levantamos? ¿Cuál es la tarea? Nos hemos quedado callados y hemos visto cómo un grupo pequeño empuja grandes reformas que dañan a todos los niños. Desde la iglesia, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, la responsabilidad no puede ser indiferente. No podemos ser indiferentes. Estamos llamados a proteger la vida. Estamos llamados a orar por nuestros hijos. Estamos llamados a orar por nuestros hijos. Padres, estamos llamados a estar orando. Dios, guarda a mis hijos y guarda a mis hijos y cumple tu propósito en ellos, Señor. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de estar, Señor, doblando mis rodillas por identidad en Cristo, Señor. A dónde van, que sepan por qué están a ti, Señor Santo. Oh Dios, que pueda enseñarles la palabra, que pueda enseñarles, preocuparme por instruir al niño en su camino, Señor Santo. Instruir al niño en su camino. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo crecía en estatura, crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, crecía en ciencia, crecía con favor a los hombres y crecía con favor. Como padres hemos sido a sembrar por nuestros niños y que podamos ver el día de mañana niños, jóvenes, hombres, varones, familias que no se aparten del camino de Dios. Esa es nuestra tarea, familias de Linares, esa es nuestra tarea. A eso hemos sido ya cumplido. Tal vez hemos dejado que otros enseñen y que otros eduquen. Hoy Dios te está llamando a que podamos redoblar la guardia y levantarnos y proteger y cuidar y enseñar y cubrirlos espiritualmente a nuestros hijos. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis la historia es la misma. Una simiente levantada para destruir otra simiente. Y nos toca a nosotros. Voy a pedir si me apoyan en el piano. Quiero terminar con una oración. Están muy callados. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? A lo mejor algunos dicen, pastor, yo no había entendido así la Navidad. No la había entendido así. Hoy la Navidad es pura fiesta. No quiero ni mencionar el nombre del quien trae los regalos, pero es pura fiesta, pura comida. Fueron unos de la iglesia a mi casa y me dijeron, vamos a tener la posada de la oficina. Y le dije, nada más que no exaltes el nombre de Jesucristo y vas a ver cómo te va. No le he preguntado, pero me dijo, sí, pastor, cuente con eso. Tienes que dar un mensaje. Esta semana
de la oficina y siempre doy un mensaje a todas las personas. Les hablo del nacimiento de Jesús. Les hablo del por qué están comiendo tamales o lo que están comiendo. Porque comen de todo, pero se olvidan del festejado. Y eso no puede pasar. Esto es lo que le estoy diciendo. Es la historia de la humanidad y cómo debemos nosotros de tomar todo esto con todo ese respeto y con todo ese ánimo para ver exaltado el nombre de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento, ese verbo, imagínense, el verbo que creó todas las cosas, dice la Biblia. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas, todas, las del cielo, las de la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Dice, ese verbo tomó forma de hombre. Ese verbo tomó forma de hombre y vino a nacer entre nosotros. Vino a nacer a una tierra de pecado. Y dice la Biblia que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. De eso se trata. No se trata de buñuelos nada más. Se trata del Salvador que vino a nacer. Y yo quiero terminar haciendo un llamado a los padres y a los abuelos también, y a los abuelos, haciendo un llamado a tomar el lugar de responsabilidad. Amén. Y orar por sus hijos, orar por la descendencia, orar por la descendencia, orar por los hijos, la herencia que Dios va a mandar. Y tal vez hay mujeres que no han podido tener familia. Oramos para que se rompa esa atadura, porque herencia de Dios son los hijos. Y oramos para que se quite esa simiente que estorba, que impide que vengan los hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ¿cuántos padres habrá aquí que digan, ya lo entendí, pastor, ya lo entendí? Y hoy me sumo como iglesia, asumo la responsabilidad como padres, asumo la responsabilidad como congregante de proteger la vida, de orar por mis hijos, por nuestros hijos. Asumo mi responsabilidad de afirmar la identidad de mis hijos en Cristo. Asumo mi responsabilidad de enseñarles la palabra. Asumo mi responsabilidad de cubrirlos espiritualmente. Mira, Padre, cuántos padres se ponen de pie. Mira cuántas personas se ponen de pie, Padre. Y si están tus hijos por ahí, pues acércate con ellos y ora por ellos. Y si tú estás con tu esposa y no tienes hijos, pues ora. Dile, Padre, bendigo la vida de mi esposa, el fruto de su vientre, los bendigo.
a su familia, empiece palabras proféticas sobre ellos y dile: hijo mío, tú has venido a esta tierra para cumplir un propósito grande y nada podrá destruir lo que Dios ha determinado para ti. Y hoy me levanto en oración. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me levanto orando por ti. Oro por tu descendencia, oro por tu vida, oro por tus hijos, oro por mis nietos, oro en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Santo, deshacemos, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, deshacemos toda obra del enemigo, Señor, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Mis hijos serán para bendición y no para maldición. Mis hijos fueron dados a luz para vida y no para muerte. Mis hijos fueron dados a luz, Señor Santo, con un propósito, Señor. Tú has, Señor, definido, Señor Santo, la identidad, la imagen tuya en ellos, Padre. En el nombre de Jesús deshacemos toda obra del maligno. Deshacemos toda obra del maligno en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra casa, en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, posada el sábado de los niños. De los niños, ¿ok? Véngase a celebrar con los niños. Véngase a bendecir a los niños. Y el domingo, la posada general. Ahí hay más papelitos atrás que quedaron. No le saque la vuelta, digo, llévese uno. Que Dios le bendiga, que tenga buenas tardes.